comentario, un comentario pensado, y estamos hablando de la criminalística y las investigaciones que fallaron. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos, estamos en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, y estamos hablando de la criminalística y cómo estos expertos tienen que tener una preparación más que idónea. Decíamos antes de irnos a este primer corte que desgraciadamente están polulando no solamente en el estado de Michoacán, sino en toda la República, institutos, universidades, escuelas, entre otros, que están formando peritos. Resulta que terminan una licenciatura como criminólogos y criminalistas. Una cosa absurda, tú no puedes formarte como criminólogo y a la vez como criminalista, puesto que son bastantes áreas que envuelven todos estos estudios. La criminología tendría la misma victimología, tendría la criminalística, pero todas las subramas de la criminalística. Ya se las estaba enunciando hace un momento ustedes, y luego con ello conformar todo lo que es la política criminal, y por supuesto tendríamos que hablar de penitenciarismo. Como ven, es todo un corpus que no lo podemos reducir a 4 años en una licenciatura, y máxime que estas escuelas no cuentan con profesores preparados o debidamente acreditados para poder dar estas materias. Entonces, estas universidades, institutos y escuelas, entre otros, pues están creando un gran fraude. No existe hasta hoy, que yo sepa, la Secretaría de Educación Federal y las estatales que metan en cintura a todos estos lugares que he descrito. También ya en algún programa que lo pueden consultar hablamos de las escuelas patito, como en el libro blanco de la criminología que realiza el doctor Luis Rodríguez Manzanera, uno de los grandes criminólogos o de la criminología moderna, nos señala este tipo de escuelas que no tienen unos programas debidamente estructurados y están improvisando y sacando a la calle a bastantes profesionistas y los lanzan nada más a un mercado de desempleo. Y ahí los tienen buscando trabajo de todo y jamás ejerciendo lo que supuestamente ellos estudiaron como criminólogos o como criminalistas. ¿Por qué? Pues porque la criminalística es muy amplia. Tú no puedes ser un criminalista y decir, yo soy criminalista, porque tendrías que tener un dominio de todas estas áreas. Puedes ser criminalista, pero en un área específica. Vuelvo a repetir unas 5. Puede ser criminalística de avalúos, puede ser criminalística de hechos de tránsito terrestre, puede ser criminalista en balística y todo lo que implica la balística, balística interna, balística externa, de efectos, entre otros. Y todas estas, por supuesto, llevan como base la física, la matemática y, por supuesto, la química. O sea, todas las ciencias duras tienen que ser de dominio de las gentes que practiquen alguna experticia. Y bueno, estábamos hablando de estos lugares de llegada que se llaman modelos geométricos o el tipo de búsqueda que se hace para que no alteremos el lugar de los hechos. Muchas gracias. Ahí tenemos a nuestra producción que nos hizo favor de ayudarnos a elaborar este material, y aprovecho para saludar allá a Lupita en las consolas, a Alan que también está operando con ella, a Lupita, a la otra Lupita que está en los teléfonos esperando que nos llames al 232-2912 al 14, y por supuesto a nuestro camarógrafo, a nuestro tocayo Víctor. Entonces vamos a repetir. Está el método de enlace, el primero que aparece en sus pantallas en la parte superior. El modelo geométrico. Vean este tipo de abanicos que se establecen, y entonces está basado, vuelvo a repetir, en la teoría de los enlaces. El más común y productivo, un tipo de evidencia lleva a otro, basado en la experiencia, lógico y sistemático. Sirve tanto para situaciones grandes o pequeñas, en interiores o en el espacio abierto. Entonces se hacen especie de abanicos y así podemos cubrir y empezar a nutrir los indicios
con su embalaje. Posteriormente tenemos el método lineal, que ya le mencionaba a ustedes hace un momento, que funciona mejor en situaciones grandes, en exteriores. Precisa de un coordinador de la investigación. Los investigadores son generalmente voluntarios que necesitan una instrucción previa. Es cuando se hace una búsqueda de una persona o tratar en un campo abierto de encontrar alguna tumba clandestina. Entonces, todos se ponen al mismo nivel y empiezan a marchar al mismo paso. Y tenemos el tercer modelo, que es el método en rejilla. La búsqueda modificada de doble línea de ataque efectiva, pero requiere de mucho tiempo de trabajo. Es decir, partimos primero en línea vertical hacia un solo lugar todos, pero otros están atravesándonos, es decir, unos entran de forma vertical y otros de forma horizontal, haciendo una especie de cuadriculado y así no se queda espacio sin revisar. Tenemos también el método por zonas. Este es de mayor utilidad en escenas bien definidas, efectivo en casas o edificios. Se le asigna a los equipos zonas pequeñas de búsqueda y también estos son dados por una orden judicial. Es cuando se le dice van a revisar una casa y cada equipo, unos se van a encargar de revisar la recámara, otros la sala, otros el desván, otros van a revisar el piso de arriba. Entonces cada equipo va a tener una zona muy específica de búsqueda. Tenemos también el método radial, también denominado de la rueda o de los radios. Este punto central de donde salen bastantes flechas que simulan un círculo. Entonces del centro todos empiezan a salir hacia cada punto de estas coordenadas que se establecen. Es utilizado en situaciones especiales de aplicación limitada. Va mejor en escenas pequeñas y circulares. Por último, tenemos el método en espiral. Y bueno, como la misma palabra lo indica, se hace la búsqueda en forma de espiral, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Esto es de mucha utilidad, este tipo de búsqueda, cuando lo hacemos en aguas abiertas. Y bueno, como ven, no podemos nosotros nada más empezar una búsqueda anárquicamente. Tiene que establecerse un método. Nuestra producción ya nos estaba poniendo por ahí unas fotografías de las distintas formas en el que el perito llega a este lugar de los hechos o lugar de investigación. Vamos a estar viendo unas diapositivas que nos van a estar presentando. Por ejemplo, aquí miren ustedes, se numera el objeto encontrado que es parte de un cascajo o lo que se llama el cartucho que fue expedido de un arma de fuego. Se tiene que levantar debidamente con unas pinzas para que no vayamos a borrar una posible huella latente que pudiera existir en ese cartucho que fue expedido de un arma de fuego. Entonces se hace una numeración. También tenemos que las búsquedas que nosotros le estamos haciendo, por ejemplo, ahí estamos viendo este tipo de búsqueda de método lineal. Esto se realizó mucho y si ven esos marcajes de banderitas, fue cada cosa que iban encontrando la marcaban. Esto se hizo en Ayotzinapa, en este basurero en el que dicen en Cocula, donde se dice que fueron cremados los estudiantes, estos 43 estudiantes de Ayotzinapa de la Normal Isidro Burgos. También tenemos que ahí mismo en Guerrero se pensaba que habían sido incinerados estas personas en un crematorio que fue abandonado. Indebidamente los dueños de este crematorio abandonaron el lugar, pero nunca les dijeron a los deudos que llevaban a sus parientes a incinerar
que no los habían incinerado, les entregaron nada más cenizas, pero que no era de cuerpos, y se encontró en este lugar más de 20 cuerpos en estado avanzado de putrefacción. Entonces, obviamente, en este peritaje que se hace, se enumeran los cuerpos para primero tratar de identificar y hacer también una extracción de tejido para su análisis genético o lo que conocemos como ADN. Este sigue siendo otro tipo de búsqueda. Si no funciona el de barrido, vamos a establecerlo esto de rejas que decía, unos van hacia la parte vertical y otro horizontal, que hacen una especie de cuadrado. Ahí estamos viendo también fotos de estos peritos de la Procuraduría General de la República que fueron en búsqueda de indicios para ver si efectivamente habían sido calcinados algunos cuerpos. Bueno, aquí es un maletín donde se encontró una persona en estado avanzado de putrefacción y que fue dejada dentro de este Baileys, bueno, pues en muy mal estado el cuerpo. Entonces se tiene que identificar, sellar, decir de qué marca es el Baileys, cómo se le encontró para describirlo. Bueno, después de una pausa regresamos y seguimos analizando el trabajo que hace la criminalística de campo. No te vayas, estamos en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando sobre la criminalística de campo. Pero me gustaría darles una definición más específica en torno a lo que es la criminalística de campo y le agradecemos mucho a nuestro amigo, al perito precisamente en criminalística de campo, a Julio Cipriano, en el que nos dice lo siguiente. Voy a leerlo textualmente en cómo nos define él la criminalística de campo, basado por supuesto en este gran criminalística, en el manual de criminalística de Rafael Moreno González. Y nos dice el perito Julio Cipriano: la criminalística de campo es la rama de la criminalística que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias naturales en el estudio del material sensible y significativo en el lugar de los hechos, llamado también lugar de investigación, del hallazgo o de enlace, a fin de establecer la mecánica del hecho y la relación víctima-victimario y el lugar. Su fin principal es aportar el indicio al laboratorio de criminalística para establecer la evidencia. Ahora, cuando yo les digo lugar de investigación o lugar de los hechos y lugar del hallazgo o de enlace, vean que no estamos hablando de lo mismo. Ante toda esta confusión que hemos criticado mucho en este subprograma y comentario, que ya hemos mencionado que no es escena del crimen. Esto solamente se aplica a la lengua sajona, pero nuestra lengua no tiene el mismo significado de hablar de escena del crimen. Lo que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que utilicemos nada más lugar de los hechos o lugar de investigación. Difiero un poco en el lugar de los hechos. ¿Cómo podríamos nosotros aclarar esta situación? ¿Y por qué difiero yo? Si decimos que es lugar de los hechos, querría decir que ahí se consumó un acto criminal, pero hay ocasiones que no es así. La víctima fue llevada al lugar donde se encontró. Por lo tanto, nosotros podríamos hablar del lugar del hallazgo, como en la fotografía que estamos viendo. Ahí se está encontrando el zapato de una persona, pero posiblemente ese zapato alguien lo llevó ahí y no es que lo hayan dejado ahí ese zapato. Entonces, ahí es un lugar de hallazgo. Ahora, vamos a hablar del lugar de enlace, que quiere decir que va a ser el lugar donde esa persona fue transportada. Por ejemplo, si nosotros
encontramos un vehículo, podemos determinar si en ese vehículo la